Muy bien, vamos a comenzar a comerciales. Estamos con el tema del monstruo de las siete cabezas. Ya vamos a trabajar sobre la cuarta. Aquí estamos viendo que ya avanzamos con el imperio egipcio, Monte Palatino, el imperio asirio, Monte Celio, el imperio babilónico, Monte Capitolio. Hoy vamos a trabajar sobre el monte persa, el imperio medo-persa, Monte Quirinal, que se refiere a los tipos de alianzas, las alianzas son un principio espiritual, pero que el diablo siempre va a tergiversar las cosas y nos conviene aprender ese tipo de situaciones. Entonces vamos comenzando. Espérenme. Es que no me quiere cambiar aquí la diapositiva con el apuntador. Como la otra vez estamos batallando. Y ahí está. Aquí está la tabla que les había presentado la otra semana, el resumen. Las 7 cabezas que menciona Apocalipsis, de las cuales dice son 7 montes, y en el siguiente verso dice, pero también son 7 reyes o 7 imperios. Por eso estamos contrastando o comparando cada cabeza con un imperio y con un monte y con un espíritu de la época, para ir aterrizando sobre lo que tiene que ver con nosotros. Recuérdense que la séptima cabeza, dice la escritura que también es la octava, pero también es la séptima. Hay varios pasajes en la escritura de visiones donde de uno emergen otros. Por ejemplo, la visión de Daniel de aquel carnero con los cuernos, que sale un cuerno y derriba a los otros. Casi siempre de uno van a emerger otros. Entonces, de alguna manera vamos a tocar un poquito acerca de eso en este día. Aquí están los imperios con los que se compara cada cabeza, y luego los imperios, y luego la correlación con Daniel, que comienza a partir del bloque negro, de esta barra negra, que son Daniel 2, la estatua de Nabucodonosor, y Daniel 7, las bestias de la visión, donde vimos la semana pasada que Babilonia representa la parte de la cabeza de la estatua que vio Nabucodonosor, y en Daniel 7 representa la bestia representada por aquel león, y en los montes fundacionales de Roma representa el monte Capitolio, y hablamos de que entonces esto representa una era de gentes pensadoras, iniciadores, arquitectos, líderes, diseñadores, geómetras, que saben perfectamente trazar diseños para saber cómo mover las puntas, cómo mover las cosas, ¿sí? Son altamente astutos. Si no tienen al Señor, son astutos en lugar de ser sabios. Hoy vamos a hablar con la cuarta cabeza, que nos habla del imperio medo-persa, y en la estatua de Daniel 2 representa el pecho, brazos del material de plata, y la bestia representa al oso. No vamos a leer todas las referencias bíblicas porque sabemos que es mucho contenido, pero si ustedes van y leen el libro de Daniel, verán que es una bestia, este oso, que tiene 3 costillas en el hocico y que se levanta más de un lado que de otro. Es como si tuviera un defecto a la hora de caminar, entonces se levanta más de una parte que de otra. Su caminar es irregular porque tiene una parte más alta. Sí, entonces, para que vayamos tomando referencias sobre lo que tenemos que mencionar. Entonces, ese es ese oso que está ahí. Este nos referencia con el monte fundacional de Roma, el monte Quirinal, que me estaba riendo estos días porque cuando lo estaba trabajando, Quirinal alude a un dios romano que es el dios Quirino, y cuando lo estaba haciendo decía, yo conozco un Quirino, y como que sí, como que no. Y sí, ya me dijo, mire, pues es que un tío de la mamá, un tío del papá de Miriam se llamaba Quirino. Entonces yo decía, yo conozco un Quirino. Entonces sí hay gente. ¿Quién más conoce Quirinos? ¿Sí? Sí, hay varios Quirinos, fíjese, yo no sabía. ¿Sí? Hay varios Quirinos en el mundo. ¿Sí? Hay que redimirles ese nombre. ¿Sí? Y esto tiene que ver entonces de lo que vamos a hablar hoy, de esas alianzas perversas, engañosas y destructivas. Entonces vamos a materia.
Sobre la cuarta cabeza, primero estamos comparando contra el primer monte, que es el monte, esta ocasión es el monte Quirinal, que es el monte del dios Quirino. ¿Sí? Y Quirino literalmente significa espada o guerra. De hecho, el nombre Quirino significa lanza. Ese es el significado del nombre, por eso inicialmente era el dios de la guerra. Pero que posteriormente se le cambió de giro a ese mismo dios y en lugar ya de ser el dios de la guerra, se convirtió en el dios de ¿qué? Está en verde, ¿el dios de qué? De la paz civil organizada. Hay como un contraste, como una situación contradictoria, por así decirlo, que alguien que su nombre signifique lanza y sea el dios de la guerra, termine convirtiéndose en el dios de la paz civil organizada. Y hay que entender de alguna manera que gran parte de las leyes que nosotros conocemos, de hecho todos los que estudian abogacía en este país tienen que estudiar derecho romano en parte de sus materias. Es muy importante porque el tipo de organización de república, lo que conocemos como senadores y lo que conocemos como varios esquemas de la ley mexicana, emergen del derecho romano, de cómo ellos comenzaron a hacer esa construcción. Entonces, por eso alude a este dios como el que representa la paz civil organizada. Es como el contraste también de los griegos. Los griegos tienen la parte de la guerra, que son la parte, recuérdenme, la parte de los griegos que siempre peleaban, que su mayor valor era la guerra. Ahí está, ¿quiénes vieron la película 300, hombre? Espartanos, la parte espartana de Grecia, que era la parte donde se valoraba la guerra, la violencia, pero está también la parte atenea, la parte pacífica, donde se valora la organización social. O sea, hoy voy a ver esos contrastes que se puede tener. Roma, ya formado como imperio, es uno de los ejércitos más violentos, más poderosos, más dominantes, pero sin embargo tiene también la otra cara de que es uno de los primeros imperios que logra una organización civil en el mundo estructurada, con cámaras de representantes, con todo un tipo, un esquema social organizado para producir la paz, de alguna manera, por así decirlo. Sí, entonces por eso estoy explicando estos asuntos, pero también este monte, ay, espérenme, me adelanté yo, pisé mal. Este monte Quirino representa la unión de dos culturas. La cultura sabina, que eran los guerreros, y la cultura latina, que eran agricultores o ganaderos. Hay un contraste otra vez aquí entre los guerreros, que son los ¿qué? Los de la cultura ¿qué? Sabina. Los sabinos eran guerreros, otra vez es como irnos en Grecia a los espartanos, y se unen con los latinos, que eran agricultores, que eran ganaderos, que son gente pacífica, ¿sí? Entonces en Atenas se valora la sabiduría, de ahí emergen una gran cantidad de los filósofos que conocemos, de escuelas filosóficas, de la democracia que se valora, la famosa escuela que es del griego, o sea, muchas cosas que hoy conocemos, incluso una gran cantidad de palabras que hoy conocemos, que nosotros usamos, emergen del griego y otras emergen del latín, y otras de nuestros idiomas originarios, como es el náhuatl, como decir guarache, como decir apapacho. ¿Saben lo que significa apapacho, verdad? Abrazar con el alma. Entonces, son los contrastes de los que vamos a hablar hoy en día. Entonces, en el monte encontramos esto, en este monte Quirinal encontramos estos contrastes. El mismo Dios que es de la guerra se convierte en Dios de paz y es el representante de la unión de dos culturas, la sabina y la latina, ¿sí? Un lado violento, un lado pacífico. Siguiente. La cuarta cabeza comparada contra el imperio, y aquí estamos hablando del imperio medo-persa. Es la unión de dos imperios, los medos y los persas. Otra vez estamos hablando de alianzas y de contrastes. Este imperio en la Biblia se menciona, es el que está activo en los tiempos de Esther, de Esdras, de Nehemías,
De hecho, cuando ya se manda cuando el gran emperador Ciro manda el decreto para que se reconstruya el templo, el muro, ¿sí? Que Dios le habló a este emperador y que habla de ese emperador, es del imperio persa, pero es de la unión de los medo-persas, porque originalmente, más o menos les cuento el contraste, se unieron estos dos. Originalmente los medos dominaron a los persas. O sea, si hablamos de la bestia del oso, los medos eran originalmente la parte dominante, la parte que se levanta más. Eran la parte militar violenta, que llegaron y sometieron a los persas. Ya después, los persas se rebelaron y ahora se levanta más el otro lado para someter a los medos y ahora ser ellos los que gobiernen. Y es en los tiempos bíblicos que encontramos en Esdras, Nehemías, donde los persas están teniendo predominio y ellos tienen una característica que aunque son más dominantes en ese tiempo, no tienen una cara violenta. Por eso ellos, de hecho el Código de Hammurabi es de las primeras referencias históricas y antropológicas de códigos de leyes que se emiten en la historia de la humanidad. Los que fueron a la escuela habrán escuchado alguna vez que se mencionó el famoso Código de Hammurabi, que estaba en un cilindro de barro, básicamente. Entonces, estos tenían una característica, eran tolerantes a la creencia de cada quien. Entonces, cuando manda el emperador persa o medo-persa, en este caso Ciro, que se reconstruya el templo y que proporciona permisos, materiales y todo eso a Jerusalén como tal, y que se les regresen los utensilios del templo, los que se había traído Nabucodonosor, que los había sacado del templo de Dios, porque ahí había todo de oro y eran tesoros muy grandes. No solo con Israel lo hizo, ellos tenían la mentalidad de la libre creencia y de que cada país que estuviera sometido a ellos, que ellos hubieran conquistado, tenía derecho a tener su creencia. Entonces lo mandaron a todos los pueblos que se les hubiera destruido su templo o su creencia, mandó a que se hubiera una reconstrucción de sus templos. ¿Sí? O sea, lo que leemos en la escritura no es un caso único o exclusivo que haya hecho con Israel, lo hizo con otras sociedades, con otras culturas. Entonces vemos dos caras, los medos dominando mediante la violencia y luego los persas mediante leyes aparentemente nobles, amigables, lo que hoy conocemos como derechos humanos, pero que de alguna manera también busca un sometimiento social a través de lenguajes, a través de aceptación violenta de ciertos tipos de códigos de creencia y todo ese tipo de situaciones. Son formas de dominar, unos a través de la violencia, otros a través de códigos sociales o legales, pero al final de cuentas se somete de la misma manera. Se compran pantallas descompuestas, ¿ya vieron? No. Sí. Este oso, aquí está, es el que está en el libro de Daniel. Le puse dos lados. De este lado está el medo con su hacha y su lado guerrero, y del otro lado tiene las leyes, ¿sí? Dominando a través de la civilidad, por así decirlo, pero igual es lo mismo. O sea, nosotros de alguna manera estamos sometidos a lo que la ley dice. Hay un dominio de la ley sobre nosotros. O sea, si tú vas en tu carro, no necesita estar el gobernador ahí parado para detenerte, simplemente con un semáforo que esté delante de ti, él está representando a un código que te hace que te detengas. ¿Sí? Entonces, no digo que esté mal, pero es para que veamos que son diferentes caras de este dominio. Entonces, unos aprenden de otros. Incluso la Roma que conocemos en los tiempos bíblicos ya es una Roma que había conquistado a Grecia, pero la conquistó militarmente, pero Grecia conquistó a Roma intelectual, religiosa y filosóficamente. Entonces, una gran cantidad de dioses griegos fueron absorbidos por la cultura romana. Palabras, ideologías, filosofías, todo eso es una mezcla grecorromana la que encontramos en los tiempos bíblicos. Por eso, en los tiempos bíblicos, aunque el que se encuentra dominante es el imperio romano que había sometido a Israel, en realidad
encontramos que lo que se hablaba más en el mundo no era el latín que hablaban los romanos, sino el griego. Se convirtió en el idioma universal en ese tiempo, el que se hablaba más, siendo que los que tenían el dominio eran los romanos. Entonces, estamos viendo dos lados culturales, cómo se unen y van generando alianzas. Estoy explicando esto que puede ser, no es para que se lo aprendan quizá, pero para tratar de explicar lo que les voy a decir, en donde nos vamos a meter. Tenía 3 costillas en el hocico, este oso, y esas 3 costillas representan los 3 imperios que absorbieron ellos, que se los tragaron, porque la orden para ese oso era: devora mucha carne. Esa era la orden para él. Entonces devoró al imperio babilónico, que vimos la semana pasada, se lo comieron. Devoraron al imperio de Lidia y devoraron al imperio egipcio. Esas son las 3 costillas que tiene en el hocico. Entonces los medos son violentos y los persas son militares, pero tolerantes, pacíficos. O sea, no vengo a destruir tus creencias, tus dioses, tus ideologías o lo que tú seas. Vengo a someterte mediante sistemas legales. Y se acabó. Al final de cuentas, termina siendo sometimiento, ¿sí? Siguiente. Entonces, la cuarta cabeza, comparado ahora sí con el Zeitgeist. ¿Qué es el Zeitgeist? Ya los que ya tienen ya son rucos aquí, ya el espíritu de la época, o sea, ya si no se la saben, saco la reglita y les... Comparado contra el espíritu de la época representa cuando los espíritus hacen alianzas, ya sea para bien o para mal. O sea, siempre históricamente hemos venido viendo en la historia, ya les conté varias, grecorromana, medo-persa, varios ejemplos de cómo se van fusionando las culturas, se van haciendo esas alianzas. Voy a adelantarle un poquito, por ejemplo, en nuestro entorno para que tratemos de entender. Hace años en nuestro país los partidos políticos eran más ideológicos, por así decirlo, y entonces cada uno peleaba en su propio carril y peleaba solo. Ya de unos años para acá comenzaron a generarse las alianzas, llamadas alianzas, y ya cuando usted va a votar encontrará que si quiere votar para alguien, determinada persona para presidente o gobernador, encontrará que esa misma persona lo está postulando 2 o 3 o 4 partidos. Eso se llaman alianzas. Incluso ya se comenzaron a ver desde años atrás algunos tipos hasta de aberraciones o sacrilegios políticos o perversiones políticas de partidos de mucha derecha aliados con partidos de mucha izquierda. Es como si nosotros como iglesia nos uniéramos con el del bar más cercano para hacer algún proyecto en común. Estaría como que sería muy... sí me estoy explicando. O sea, una cosa es que se alíen partidos de una misma perfil ideológico, pero otra cosa es que, por ejemplo, el partido cristiano PES, que por ser cristiano es de derecha, naturalmente se aliara con el partido de ultraizquierda del país. O sea, ya esa es una aberración como las que estamos viendo aquí. ¿Sí? Entonces, Génesis 11:6 dice: Yahweh dijo, mira la gente, ¿qué ha hecho la gente? Se ha unido, o sea, hicieron alianzas, se reunieron las gentes, no les importó su cultura, su ideología, de donde vinieran, se unieron. La unidad es buena, es un principio de Dios que lo tenemos que encontrar, pero la cosa es que tenemos que ser sabios. ¿Quiénes se unen? ¿Qué espíritus se están juntando? ¿Bajo qué propósitos? ¿Quién está metido ahí? Porque entonces la unidad terminará siendo una destrucción total. Y no estoy diciendo que no logren, en realidad pueden lograr, pero la cosa es ¿qué van a lograr? ¿O qué se está produciendo ahí? Porque el principio espiritual está aquí, se han unido, tienen la misma lengua, y hablar de lengua está hablando de el mismo propósito, la misma intención, la misma idea, se están entendiendo, hay un plan, hay un proyecto. Entonces están claros en eso.
Y mira lo que están empezando a hacer. A este ritmo, ¿qué pasa? Nada de lo que se han empeñado en hacer será imposible para ellos. O sea, como Dios establece el principio de las alianzas y de la unidad, sabe que cuando alguien se determina a unirse, puede lograr cosas muy grandes. Y es más, me atrevo a decir, aunque suene herético, aunque Dios no esté en el asunto, podrán lograr hacer muchas cosas. Puede sonar herético y no lo es, porque es un principio espiritual y Dios lo reconoce ahí mismo en Génesis. O sea, esto de que unámonos y hacemos cosas grandes y poderosas, no necesariamente es que Dios esté en el asunto, es que hay un principio que están activando, el de la alianza, el de la unidad. No importa si tú eres un medo violento y si yo soy un persa tolerante y civilizado. No importa si tú eres un romano agresivo, guerrero, y tú eres un griego racional, filosófico, pensante. O sea, no importa que sean partes contrastantes. Lo que importa es lo que queremos hacer. Pongámonos de acuerdo y vamos a darle. Entonces ahí las aberraciones de esa naturaleza son en las que tenemos que poner el foco, y de lo que estamos hablando en esta cabeza de este monstruo, porque al fin estamos hablando de un monstruo que te va a presentar diferentes cabezas. Y entonces encontramos aquí en México y en todo el mundo que se ha dado el famoso sincretismo religioso, que fue un tiro altamente sagaz de la Iglesia Católica de llegar a un país, a una cultura, a una nación, y no destruir su ideología, sus creencias, sino hacer una fusión como tal. Entonces, si los originarios mexicanos no creían en la Virgen de Guadalupe, bueno, que aquí se le llamó Guadalupe, pero que sería la Virgen María, entonces vamos a fusionarla con su diosa Tonantzin. Hacemos la fusión, terminan. Ellos acá piensan que están adorando a Tonantzin, nosotros estamos adorando a María, pero al fin es una mujer. Y luego vamos haciendo la fusión y le cambiamos un nombre, le ponemos un nombre, un color moreno mexicano y lo que sea, le llamamos Guadalupe, y ya hace todo el chisme habido y por haber. Que estos creen en Quetzalcóatl, le bailan para que llueva. Pues nosotros tenemos San Isidro Labrador, vamos uniendo. ¿Por qué no juntamos tu frío y mi abrigo? Y entonces hacemos la misma fiesta y se acabó. ¿Sí? Entonces encontramos en todo este sincretismo, de esta fusión, y les funcionó a la perfección, porque el mundo está rendido a todo tipo de idolatrías de la manera que sea. ¿Sí? Entonces es el poder de la unión que tenemos que descartar aquí, el poder de la alianza. ¿Cuál es el problema que tenemos los hijos de Dios? Que seguimos siendo tan sectaristas y tan faltos de entendimiento en esto, que no generamos alianzas entre nosotros. Si ellos, sin tener a Dios mismo sabía que nada los podía detener bajo ese poder y ese dominio que ya tenían. Imagínense si los hijos de Dios lográramos generar una alianza de esa potencia, en ese nivel de entendimiento, y estando Dios en el asunto, ahí nadie te detiene, porque donde están dos o tres, dice la Escritura, ¿qué? Donde están reunidos dos o tres en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. O sea, por eso cordón de tres dobleces ya no se rompe. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender estos poderosos principios de la unidad y de la alianza, pero sin generar un monstruo de esa alianza. Esto es lo que tenemos que rescatar, porque estamos hablando de las caras de este monstruo que termina generando pues, cosas horrendas en la vida. Siguiente página. Hablemos del poder del Ejad, esa palabra que tienen que aprenderse ahora. ¿Cuál es la palabra de hoy, Magali? ¿La oyeron? ¿No? ¿Sí? ¿Cuál era la palabra? Gríteles. Ejad. En el hebreo si usted quiere aprender a decir uno, ya aprendieron a decir uno en hebreo. ¿Cómo se dice uno en hebreo? Ejad. Ahí está ya. ¿Y cómo se dice 6 en hebreo? Casi igual. Shesh. Es como estar muy chiple. ¿Cómo se dice en hebreo? Shesh. Ahí está, ya andan aprendiendo, son muy listos. Entonces, uno se dice
Ejad, pero esta palabra en el hebreo no solo es una palabra aritmétrica, es una palabra de profundidad espiritual. Tiene que ver con personas, con espíritus que se unifican, que forman una alianza, que se hacen ¿qué? Uno. Es el principio del matrimonio. El hombre dejará a su padre y a su madre y ¿qué? Se unirá a su mujer y serán Ejad, una sola carne. Ejad. Juan 17, 21 al 22. Después hablamos de la honra a los padres. Para que todos sean uno. ¿Todos sean qué? Uno. ¿Sean qué? Ejad. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean. ¿Sean qué? A ver, Rebeca 1. ¿Que sean qué? Rebeca 2. ¿A cuál oyeron más? Ay, amiga. Se aprovecha porque ¿sí? Que sean uno. Y cuando sean uno, ¿uno con quién? ¿Uno en dónde? En nosotros. O sea, ser uno sin Dios es ser un monstruo. Ser uno con Dios es ser el cuerpo de Cristo. O sea, los dos lograrán cosas. La Iglesia Católica en el mundo es un monstruo de muchas cabezas, con sus garras por todos lados, que se mete por todos lados, con jesuitas que de día son sacerdotes y de noche son guerrilleros, asesinos, con una inquisición que mataba al que le daba la gana, con un banco Vaticano de lavado de dinero de los más poderosos del mundo, que las leyes internacionales no tienen derecho de auditarlo ni de ver lo que hay dentro de esas cuentas. O sea, cualquier banco en el mundo, Banamex, Bilbao, Banorte, cualquiera que sea, tiene que tener libros abiertos al escrutinio internacional para que se sepa lo que está moviendo, cuánto mueve, quién tiene cuentas ahí, todo. Por eso, por eso ahora mucha gente que tiene negocios, si se fijará, le dice, págame mejor en efectivo. Porque si me lo depositas, el banco ya trabaja para el gobierno. El gobierno va a ver, ¡pan! Le metieron a la hermana Belén 100,000 pesos. De volada le va a mandar así. A nosotros ya nos pasó una vez. Una ocasión alguien nos dijo, oye, necesitamos comprar un carro. Eran unos hermanos de confianza, naturalmente, así que pues no había problema. Entonces necesitamos... si nos reciben el dinero para que ahí mismo se pague en Chihuahua. ¿Cómo no? Sí, te hacemos el paro. Y se hizo la transacción y todo. Fuimos a comprar un carro bonito, pero no era para nosotros. Entonces, pero ¿qué tal? A la semana siguiente el SAT, luego, ¿qué onda con ese dinero? Pero el del Banco Vaticano nadie lo puede ver. ¿De quién hay dinero? No sé. ¿Cuánto hay? Nadie lo sabe. Nadie sabe, nadie supo. ¿Quién era él? El longe. Ay, él. Que sean uno en él, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, ¿cómo podemos rescatar el poder del Ejad? Con esa gloria que él me dio, porque la gloria que me diste yo les he dado, ¿para qué? Sean uno, así como nosotros somos uno. Es el problema, que somos tan religiosos que todavía nos andamos peleando algunos entre las iglesias, que aquellos son más religiosos, que aquellos son más mundanos, que aquellos que los profetas y los apóstoles, y que yo la sana doctrina, y que yo quién sabe qué, y que tú quién sabe qué, y que las habas que las traes, y que quién sabe qué. Entonces pues de aquí a que nos pongamos de acuerdo, con tanta bobería en la que nos metemos, pues ahí nos van allá. Que seamos uno. Deuteronomio 6:4, escuche Israel, nuestro Elohim, ¿qué?
Uno es, y en hebreo se lee, a ver, léanlo el hebreo a las 3. Ahí está entre paréntesis. 1, 2, 3. Shema Yisrael, Eloheinu Echad. O sea, ahí no dice uno es Eloheinu Echad. ¿Qué es Echad? Uno es uno. Fíjese lo curioso, porque Elohim es el único título o nombre, referencia de Dios que está en plural. Y no es que Dios sean muchos, Dios solo hay uno. Tiene que ver con las diversas manifestaciones de Dios. El problema de los unitarios es que se les olvida la múltiple manifestación de Dios. Pero el problema de los trinitarios es que me limitan a Dios a Padre, Hijo y Espíritu Santo, olvidándoseles que Dios, Él es Elohim, o sea, multimanifestación. O sea, se puede manifestar como el esposo de la viuda, como el amigo de uno, como el padre del huérfano, como el salvador del que necesita redención. Se manifiesta como el guerrero. O sea, su manifestación es múltiple. Si yo lo limito, entonces me estoy olvidando de eso. Pero al final de cuentas, todo esto me encierra algo. Él es Echad. Colosenses 1, 26 y 27 dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. O sea, la cosa es que Jesucristo dijo: te alabo, Padre, Dios del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas ¿de quién? De los sabios y entendidos, y las revelaste ¿a quién? A los niños. O sea, los misterios de la Biblia no es para los grandes teólogos, o sea, no es para las mentes más brillantes que, ay no, el hermano es un letrado, es un doctor, le sabe y le entiende y le mueve y esto y no. Él decidió revelarle eso ¿a quién? A los niños. La sencillez nos llevará a entender cosas tan simples como lo son y que solo el reino nos podrá enseñar. Entonces, esto no tiene que ver con títulos, con doctorado, maestrías, etcétera. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál era el misterio oculto desde los siglos? Cristo en nosotros. Dígale a su hermano: tú eres uno con el Señor. Así que aunque no quieras, tú eres uno conmigo. Aunque te caiga gordo, eres uno conmigo. Siguiente página. Ese Echad, el diablo, al entender el poder de la unidad, de la alianza, hace una imitación. Y comienza lo que nosotros conocemos y que lo usamos mucho en la iglesia como los yugos desiguales. Imagínese que usted tiene un toro muy alto y un toro chaparrito y los mete bajo un yugo. Entonces, pues van a caminar todos mal, porque para enyugar dos animales hay que cuidar que sean del mismo calibre para que caminen parejo. Es como ponerle a un carro en un lado una llanta de RIN 18 y en otro lado una llanta de RIN 15, 14, 13. Va a andar como caminando así de ladito. Los yugos desiguales. Segunda de Corintios 6, 14 y 16 dice: no se unan ¿en qué? Yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el templo de los ídolos? Pero como estamos en un tiempo de inclusión, de tolerancia, entonces tenemos que, bueno, no es que tengamos que, pero así piensa la gente hoy en día. Pues, ¿está bien? No entiende nada. Entonces, es como que si alguna muchacha se quiere casar
se usa ya mucho hoy en día y son de credos diferentes. Entonces, pues mira, esta semana nos casamos en tu iglesia cristiana y luego ya la otra semana nos casamos en tu iglesia católica. Y se acabó. Y ya lo resolvimos. Bueno, ya hay ceremonias más civilizadas, donde en San Patricio, en Nueva York, donde ya, como es una iglesia que no tiene un credo específico, ecuménica, entonces si tú eres judío, va tu rabino en un lado, pero si tú eres cristiano, va tu pastor del otro lado, y los dos hacen la ceremonia, o está el sacerdote, entonces se hace la ceremonia multicredos también. No estoy diciendo que odiemos a los que no creen como nosotros, estoy hablando de la unificación, de las alianzas que se generan, que si no está Dios en el asunto y está desigual el yugo, entonces no hay correlación en esto. Y lo que se producirá será un monstruo. Porque por un lado tendrá un cierto rasgo, una cierta cara de creencia, y por el otro lado tendrá otra, pero ya estando unidas pues se convierten en un monstruo. Esto habla de matrimonios, esto habla de relaciones sentimentales, esto habla de muchas cosas donde tenemos que aprender a generar alianzas correctas en el Señor. Pero incluso en el cuerpo de Cristo también tendríamos que cuidar esas alianzas y esos yugos, porque de repente, digamos, vamos a llevar a Joaquín cuando estaba jovencito. ¿Sí? ¿Yo por qué? Y él pues ya se estaba preparando para ser pastor, y entonces de repente pues conoce a una lady por ahí. ¿Sí? Era de la iglesia, pero ya no quería nada de ser pastor. Entonces pues va a estar muy disparejo el yugo. Se puede, pero va a estar batallando. Siguiente. Las imitaciones y sus letras chiquitas, porque toda alianza tiene letras chiquitas, todo contrato, todo convenio. No hay algo que no tenga letras chiquitas. Entras en una alianza, en un convenio, tienes que cumplir. 1 Corintios 11:17. Al declararles esto que sigue, no los exalto, porque no se congregan, o sea, no se unen, no hacen alianzas para progresar, sino para ¿qué? Ser peores. Versión Reina Valera: no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. O sea, cuando tú te comienzas a juntar con alguien, depende qué alianza estás generando, ¿te hará mejor o te hará peor? ¿Y sabe cuál es el problema que tenemos? Que el diablo conoce la psicología tan básica que tenemos, que somos dados a defender al débil, entre comillas. Entonces, si Jocelyn se comienza a juntar, ya se fue Alicia, es que si digo Alicia después va a pensar Alicia que ya traigo contra ella. Pero si se comienza a juntar con Alicia y en lugar de mejorar se pone más apática, que quién sabe qué, y que ya no quiero ir, y que ya no quiero servir, y que no sé qué, entonces va la pastora y le dice: oye, Jos, desde que andas con esa tal Alicia, ¿sí? O sea, ya te andas poniendo medio Barbie. Entonces Jocelyn, en su psicología básica, va a decir: ay, están atacando a mi amiguis. Y en lugar de separarse, se une más. ¿Qué es lo que digo? Para que dile a Toño para que escuche a Andrés, ¿o cómo se dice? Te digo Pedro para que lo entiendas, Juan. Los papás, cuando la chavalita anda de terca con el chavalo de la esquina, háblale, señor. Y lo voltearon todos a ver a quién. Y luego: mi hija, ese fulanito. Y entre más le digas, son tan tercos que ahí van.
Es que no la quieres, es que no lo quieres, es que quién sabe qué. Así le dijeron. Ahí está, de terco. ¿Sí? ¿Ve? La historia. Se repite la historia. Las letras chiquitas es que si fuéramos suficientemente sensatos, nos daríamos cuenta que si nos juntamos con Josué y somos mejores, es buena alianza. Pero si nos juntamos con otro y somos, o sea, si somos sensatos, serios, racionales, ya no espirituales, hombre, ¿para qué ponernos tan espirituales? Sino que ya racionales. Si eres mejor, es buena alianza. Si no eres mejor, sas de ahí. No es ahí la cosa. Así de fácil, así de sencillo, Samuel, ¿o no? No es para que me vaya peor, es para yo ser mejor. Y la alianza tiene esas letras chiquitas, porque lo que no dice la alianza es que cuando yo hago la alianza, parte de esa persona se viene conmigo y parte de mí se va con él, aunque no lo querramos. Máximo si son relaciones sentimentales. El beso, el apapacho, la transmisión de fluidos corporales, salivescos o lo que sea, es parte mía en la persona y parte de esa persona en mí. Entonces, ¿eso me hará que yo sea mejor o que sea peor? Benditos los hombres que encontraron, por eso dice la Escritura, que el que encuentra esposa, ¿encuentra qué? La benevolencia de Jehová, pero no cualquier esposa. Hay que tener sabiduría desde que comienzas a relacionarse con la fulanita. Sabrás si te conviene o no. Si te metiste tu rollo, te hace peor. A ver cómo se arregla. Los que no se han casado están a tiempo. Sabiduría rabínica judía. No hay peor torpeza que pretender aprender en cabeza propia. No hay gente más tonta que el que quiere aprender en su propia cabeza. Y el dicho mexicano dice que nadie aprende en cabeza ajena. Creo que se puede aprender en cabeza ajena. Ya te diste el trancazo, ahí nos vemos. Suficiente con que te la partas tú, yo no. Se acabó. La cabeza. ¿Les dolió? A mí también. No, a mí no, porque el Señor me bendijo con una mujer que me hizo mejor. Los que me están oyendo ahora y no se han casado, si se casan y no les va bien, ya no va a ser mi rollo, ¿eh? Ya me lavo las manos. Ya no quedo. Porque en toda alianza siempre habrá consecuencias, quieras o no. Siempre afectará a ambas partes en algún momento, quieras o no. Porque algunos se casaron, tuvieron que renunciar a sus sueños, visiones, profesiones, o algunos tuvieron que tomar decisiones, o lo que sea, su ministerio se truncó, se paró. O sea, tantos sueños, cosas. Sí, pero si fue la fórmula adecuada, como dice la Escritura, cuando dijo Adán en el Génesis, esta es hueso de mi hueso, esta es carne de mi carne, esta es. O sea, la que es tuya. Pero si te terqueas con la que no es, ándele pues, métase. Ándele pues. Pero no solo a ti, sino que podrá afectar a terceros. Te alejará más de tu diseño y perderás eficacia. Ya le voy a cambiar porque están enojados. En toda alianza hay un espíritu dominante. La bestia que vimos relacionada con el imperio medo-persa era un ¿qué? Un oso. ¿Y ese oso cómo camina? Se alza más de un lado que de otro. Eso me habla del dominio de un imperio sobre el otro, los medos sobre los persas. Pasó el tiempo y se volteó la balanza, ahora dominaban más los persas que los medos. Pero siempre
habrá un espíritu dominante en toda alianza. Hasta cuando se tienen hijos. Por ejemplo, en nuestro caso, el gen dominante en nuestra familia, pues es el de mi papá. Yo me parezco a mi papá, mi hermano se parece a mi papá, Patty tiene rasgos es la más lejanilla, pero se parece menos a mi papá, es la adoptada. ¿Ustedes cuál fue el gen dominante? Ahí se dieron. No hay 50-50s. Siempre hay un dominante. Y ahí están pensando. Los dejé echando cabeza. A ver, con los hermanos Domínguez, ¿quién fue el dominante? ¿El hermano Chu? Salieron como el hermano Chu. Sí, cierto, nadie salió blanquillo como la hermana Mague. Ahí donde lo ven, es dominante el Señor. Desde ahí comienza. O sea, no siempre el gen de físico, pero el predominio espiritual. Siempre habrá un gen dominante, aunque no se quiera reconocer. ¿A dónde va, José? En toda alianza hay un espíritu dominante. A veces ese dominante es el que da la cara. A veces. Por ejemplo, hay familias. ¿Cuántos conocen las familias donde está mamá luchona? La señora que siempre los trae a todos arreando a todos, y si va alguien y hay problema con los vecinos, sale la señora, ¿qué trae? ¿Quién sabe qué? Es un espíritu dominante y está dando la cara. Se identifica fácil. Lo ubicas por nombre. Por ejemplo, las alianzas de los partidos. Por ejemplo, ¿quién es el partido dominante en el país ahorita? Partido político. ¿Quién se acuerda que él llegó en alianza con el Verde, con el PT? Nomás ellos se acuerdan. Y en su anuncio, estamos del lado correcto de la historia. Véanme, porque la 4T también es verde. O sea, véanme, yo también estoy aquí. Pero hay un espíritu dominante, lo quieran reconocer o no. Siempre habrá una dominancia. El que lleva más fichas al juego tiene mano. Yo no sé de cartas, pero se me ocurre. Es el que tiene el dominio. Siguiente página. Ese espíritu dominante también puede ser el que se oculta detrás del trono. O sea, no siempre es el que da la cara, sino el que está detrás. Consejeros, asesores, Jezabel. Les dije la semana pasada, antepasada, presidentes nuestros atrás, a unos, el poder detrás del trono eran masones. Y luego llegaron el poder detrás del trono, los guadalupanos, y luego el yunque, y luego los asesores para el régimen que tenemos ahora, los hechiceros, los agoreros, todos los jefes tribales de la hechicería del país están detrás de la presidencia de nuestro país, como los tuvieron los masones en un tiempo. A todos los han pasado por ahí. Sí, la diferencia es que a ninguno lo habían entregado como se entregan en el sistema ahora, porque hicieron una rendición total, a diferencia de los otros, que los otros lo hicieron, sí lo hicieron para buscar algo de poder, pero estos lo hicieron con una entrega de transmisión total, como lo hizo Fox con Guadalupe y como lo hizo Calderón con el yunque. O sea, cada uno lo va haciendo con diferente, pero al final de cuentas están los demonios detrás del trono. Y hay un espíritu dominante detrás. En cada alianza que se genera hay un espíritu dominante. Cuando alguien se casa, de repente puede ser que la muchachita comience a ser más como con quien se casó, o al revés.
Por ejemplo, si la muchachita era bien cursi, ay, no, no me gusta esto, ay, no, no quiero ir acá. De esas que hay, ¿no? Aquí no hay de esas, pero... Entonces el muchacho era bien acá, bien tipo Luisito, ¿no? Vámonos arriba. Una torta y una burger, vámonos y arriba y vengo. Pero de repente se comenzó a relacionar con una cursilería por ahí. Y lo hay, ay, no, ya no voy con ustedes. Y luego, ándale, hermano, ven. Eso. Sin saberlo, no se han dado cuenta. Por ejemplo, yo no conocía a Josué Magali, pero en este punto alguno de los dos tiene más del otro. No sé, yo no los conocía antes, así que no puedo decir referencias. O de Miriam y yo. Uno de los dos influyó un poquito más en el otro. Ya sabemos quién. O en los huichos, o en los hermanos. Eso no se puede evitar. La cosa es con quién y qué espíritu estás dejando que haga ese dominio. A veces parece muy inocente. Se le puede revelar, ¿verdad? Exactamente, se le puede saltar el dominio, exactamente. A veces parece muy inocente o casi imperceptible, no se deja ver, pero ahí está, es la mano que mece la cuna, dicen por ahí, ¿verdad? Quien está haciendo las cosas. La pregunta sería, ¿quién está moviendo los hilos en México? Para instalar a gran cantidad de funcionarios, el narcotráfico está decidiendo quién. Y a los que no les gusta, los mata. Eso es lo que se llama, en términos oficiales, narcoestado. Pero antes de ellos, en los gobiernos anteriores, los hilos que movían el Estado eran los grandes empresarios, que decidían cómo y cuándo. Siempre hay quien mueva los hilos. Aquí puse esta imagen, no sé si alguno ya se dio cuenta, pero ¿quién está detrás de sombra manejando detrás del trono? Es Elon Musk. Se dice en los chismes que el poder detrás del trono de Trump es Elon Musk, el multimillonario Elon Musk, el muy astuto y muy inteligente Elon Musk. De hecho se dice, no me crean, pero que la tirada de Elon Musk, o sea, a él no le importaba estar trabajando con Donald Trump. Ya ve que después que se pelearon, los que ven noticias más o menos van siguiendo el chisme, ¿no? Que es que se pelearon. O sea, simularon el pleito para que Elon Musk recuperara la credibilidad social. Porque lo que se supone es que Elon Musk está trabajando con su empresa Space y todas esas grandes empresas que tiene, que son de tecnologías muy avanzadas, de trabajar sobre el ala militar de los Estados Unidos, con altos grados de avance militar, con tecnologías de otro nivel. El poder detrás del trono. Este es un rico, este es más. Este es bocón, este es astuto. Por eso cuando ganó Trump, el que más celebró como si hubiera ganado el mundial fue él. ¿Sí vieron? Acá hizo un escándalo bárbaro Es que usted no ve noticias, hombre, pues que no puedo reírme con ustedes a gusto porque... Sí, ahí está el yerno. El espíritu dominante aquí, o puede ser un tercero derivado de la fórmula. A veces es la cara
A veces es el que está oculto, a veces es un tercero que sale más fuerte. Por ejemplo, todos conocemos Facebook, pero lo que no sabemos es que Mark Zuckerberg, la mente brillante, está el conflicto que si él lo diseñó o no, que si le robó la patente a sus amigos o no, eso no está en discusión. Lo que sí está en discusión es que tiene una genial capacidad para generar. Entonces, estableció meta, venga para acá Instagram, venga para acá WhatsApp, no sé quién es, también es Messenger. Ya es la edad, ya no se acuerda. Ya es la edad. De acá que le cae el 20. Messenger, dejémoslo en Messenger. Yo estoy peor porque yo no sé ni qué es, fíjense. A veces sale un tercero más. A veces es tan fuerte la fusión que resulta un tercer ente más fuerte. Salmo 7:14. He aquí el impío. ¿Qué pasó con el impío? Concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaños. O sea, la fusión puede ser tan fuerte que lo que sale de ahí, eso es lo muy fuerte. Algo muy, muy violento, puede ser más dominante todavía de lo que cualquiera de los dos podía hacer. Como hay familias donde de repente sale un hijo que es más dominante que el papá y la mamá juntos. Los trae aquí. Y es una generación que estamos viviendo ahora, que se llaman los hijos malvados. ¿Cómo le llaman? No me acuerdo cómo le llaman ahora, los hijos crueles, violentos. Ahora son los hijos los que están violentando a los padres. Daniel 7:8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Cuando está viendo este carnero, fíjese, había unos cuernos, ahí este animal tiene unos cuernos, y de entre ellos salió uno más pequeñito. O sea, parece inocentito al principio. Es como cuando todos ustedes tenían a sus bebés en sus brazos, qué bonito, qué chulo, se lo querían comer a besos. Ya cuando crece dicen, ¿por qué no me lo comí? Porque si supiera lo que iba a salir de ahí. Decía una señora, ¿por qué no me sentía gratis cuando naciste? Salió uno más pequeño y delante de él fueron arrancados, o sea, había 3 grandes cuernos, salió uno chiquitito, y cuando este salió le dio cuello a los otros 3, los tiró delante de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ¿qué? Ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes. O sea, hay alianzas que van a dar a luz cosas muy feas, muy horrendas. Ahorita voy a iba a hacer un comentario, pero yo creo en lo que sigue lo comento más adelantito. Estas imitaciones del Ejad tienen una misión. Cuando es una imitación, ¿qué es el Ejad? ¿Qué es Ejad? Uno. Es un principio espiritual de unidad, que cuando se une en Dios produce cosas poderosas, cosas extraordinarias en el reino de Dios. Cuando está fuera de Dios produce cosas pero monstruosas. Siempre el resultado será monstruoso. ¿Qué le pasó a la YMCA? ¿O cómo es? La Y, comenzando con un ministerio cristiano de jóvenes cristianos en los Estados Unidos para evangelizar y para formar, discipular, comienza a generar alianzas en el mundo, termina siendo un ente, un monstruo que ya no se sabe ni lo que es. Y aquí tenemos Y, pero en realidad es un club social. ¿Qué le pasó a AA? Alcohólicos Anónimos, fundado por 2 hijos de Dios en un proceso de restauración del alcoholismo. Comienza generando alianzas y termina generando pues cualquier monstruo que un ser supremo en el que cada quien crea, y tiene la gente ahí metida como alcohólico, siempre alcohólico, sin creer que Dios lo sana y lo libera y puede ser sacado de ahí completamente. Esto tiene una misión. ¿Cuál es la misión de esta imitación del Ejad? De Daniel 7:5, del oso que se levanta más de un lado que de otro. He aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba más de un costado que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. ¿Cuáles imperios eran los que representaban esas 3 costillas? Babilonia, Lidia
y Egipto. Un aplauso para ustedes, son bien listas, hombre, qué bárbaros. Y le fue dicho aquí así, ¿cuál era su misión? ¿Qué tenía que hacer? Levántate y ¿qué? Devora mucha carne. O sea, a la larga, toda alianza monstruosa o imitación de Ejad terminará devorando sociedades, devorando culturas, devorando sobre todo a aquellos que están levantándose para el reino. Los absorbe y pierden eficacia. ¿Y se acabó? Devora mucha carne. Porque estas imitaciones destrozan, pero también terminan destrozándose entre ellos. Porque dice Pablo, aborreciéndonos y siendo aborrecibles. O sea, en realidad esas alianzas es como algunos matrimonios, hay matrimonios presidenciales y empresariales. Casi todos los matrimonios presidenciales, una vez que termina el proceso, su gestión como presidentes, terminan divorciados. Es más, muchos ya estaban divorciados mientras estaban ahí en su función, pero era una alianza política nada más. Hay matrimonios empresariales, son acuerdos nada más, así, de esa naturaleza. Se odian tanto, pero están ahí. Siguiente. Entonces, ya voy bajando el tren de aterrizaje porque tengo que recomendar que tenemos que tener mucho cuidado con quién hacemos alianzas. Éxodo 23:32, la indicación clara de Dios. ¿Qué dice? 1, 2, 3. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. Cuidado con quién se generan las alianzas. O sea, una cosa es la relación de trabajo, amistosa y lo que sea, y otra cosa son las relaciones de alianza en las que se van a entrar. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos, porque terminamos juntando lo santo con lo profano, o una persona inocente con un astuto, como esos que van a la iglesia, porque la chica muy inocentemente dice, yo lo voy a traer al Señor. ¿A cuál Señor? ¿A cuál Señor? Y él, no, sí, yo voy a la iglesia contigo y no sé qué. ¿Sí? Y ya estando casados, saca la calaña de fulano. Y la otra se va. ¿Sí? ¿Qué espíritu domina la alianza? A veces, bendito Dios, que la hermana o el hermano que se hace alianza desigual con alguien que no tiene temor de Dios es más dominante y termina acercándolo al Señor. No se la jueguen tanto porque no se las recomiendo. A veces lo pueden lograr. El 99% de los casos yo he visto que no lo logran. Así que, pues, ¿para qué le buigan? No le buigan, como dicen en el rancho. Así dicen en tu rancho, hombre. No le buiga. Es que así dices en el rancho, ¿ah? No le buiga. ¿Qué tipo de alianzas? Matrimoniales, sentimentales, incluso amistosas. Porque una cosa es ser compañeros de escuela y de trabajo, y otra cosa es ser amigos. Porque amigo hay más unido que un hermano. Entonces, si usted no tiene la capacidad de ser buen amigo con un hijo de Dios y se siente mejor, más como siendo buen amigo con alguien que no conoce a Dios, clic, 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 algo está funcionando mal ahí. El ejad ahí es una imitación. No que no se relacione con las personas, es bueno tener relaciones, compañerismo, relacionarse, pero la amistad como tal es un principio del ejad espiritual. Si ustedes van a ser políticos, asesores políticos, también tengamos cuidado de con quién. Por ejemplo, con la asociación civil, cuando a mí me llegan las convocatorias, si llega, por ejemplo, la de la embajada de Canadá o de la embajada de Inglaterra o de otras partes, ellos son muy claros con lo que te mandan.
tu proyecto tiene que tener transversalmente la ideología LGTB, IQ y quién sabe qué más. Ideología de género, si no, no entras. Pues no entramos. O sea, no por generar una alianza económica vas a decir, ah, sí, yo creo en eso, hombre, ¿y qué quieres que haga? No, pues tienes que tener en tu cartera, porque hay unos que también ya te ponen, que tus colaboradores, el tanto por ciento de ellos sea de la comunidad LGTB y el tanto por ciento de aquí y el tanto por ciento, o sea, ya va un condicionamiento donde estás construyendo un monstruo por tal de generar una alianza. Si usted, Dios lo levanta para la política, por lo menos tenga la decencia algún día de, es que este partido me invitó. Sí, pero ve quién es. ¿Está de acuerdo a los principios del reino o en contra de los principios? Porque a mí no me importa el partido, me importa el reino. Y si está contra el reino, está contra mí. Se acabó. Entonces, si nada más por tener vas a vender tu primogenitura por un plato de lentejas, ya perdiste. Ya perdiste. Porque cuando estés ahí, quieras o no, a menos que tengas los pantalones de Lili Telles, porque ella se metió a la política por un partido, estando ahí ya no estaba de acuerdo con lo que la querían hacer votar y dijo, hasta aquí llegamos, señores, yo con ustedes no. Y ahorita es la enemiga de ese partido que la llevó al poder. Les tira, pero se pelean fuertemente. Pero pues la mayoría van a levantar la mano para votar como le estén diciendo desde otro lado. Porque los diputados y senadores en realidad votan por como les están diciendo desde otro lugar. Si usted eligió un diputado del distrito de aquí de Chihuahua, eso se maneja en Estados Unidos muy claramente y en otros países. Ese diputado tiene que responderle a la gente de este distrito. O si elegimos un senador de Chihuahua, él tiene que responderle a la gente de Chihuahua y votar de acuerdo a como la gente de Chihuahua quiere. Aquí no, aquí votan como les dicen de arriba, desde otro punto. Alianzas económicas. Entonces cuidado, no hagas alianzas así nada más al trochismochis. El poder del EJAT. ¿Qué hace el EJAT en realidad? ¿Para qué está diseñado? Para nutrir, porque cuando yo hago una alianza con alguien, algo de él está conmigo y algo mío está con él, y es para nutrir.